Primero quiero, agradecerles a todos por conectarse, darles la bienvenida al aula. Este ya es el octavo tema del curso de ProDelab. Les felicito porque han llegado hasta este punto. Hay mucha gente que dejó en los primeros momentos las clases. Sin embargo, el haber llegado a este punto es bastante bueno. El módulo que estamos viendo ahora es un módulo un poco particular porque no es un tema en concreto como vimos en las técnicas moleculares cuando yo les di en los primeros módulos. Las técnicas moleculares eran conceptos más claros, más técnicos. Sin embargo, esta parte de acá es una parte más de manejo y de administración de los laboratorios, y como ustedes vieron ya en el módulo y en los artículos que les presenté, tiene que ver más con la gestión y con la experiencia que hemos tenido en el laboratorio. Entonces, con esto yo quiero primero presentarles a Rodrigo Miño. Él es bioquímico, máster en calidad, y él es la persona que me ayudó a preparar el módulo, tanto escrito como la presentación que les vamos a dar hoy. Él trabaja en el Hospital Eugenio Espejo junto conmigo y ha sido un pilar fundamental en todo lo que es el desarrollo de calidad de los laboratorios, tanto el laboratorio clínico como los laboratorios de anatomía patológica y biología molecular. Entonces, la clase de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera parte va a estar manejada por Rodrigo. Él va a explicarles un poco sobre lo que hemos ido haciendo en el laboratorio clínico en cuanto a automatización y a ver, perdón, tengo algo en el... ¿No se me escucha? A ver. Bueno, yo les decía que le voy a dar la palabra a Rodrigo para que les explique esta parte que se ha hecho en el laboratorio clínico, lo que es automatización y todo lo que es manejo de la información en nube y también indicadores. Entonces, le doy la palabra a Rodrigo. Por favor, Rodri, te voy a dejar compartir pantalla para que puedas comenzar con tu presentación. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir en este espacio. Espero que el tiempo que vayamos a invertir sea, en primer lugar, de utilidad, ¿ya? La charla está enfocada en ver un concepto, un ámbito, un contexto, para luego ya irlo segmentando y aterrizarlo al tema y al laboratorio que es nuestro ámbito de trabajo. De esta forma, ojalá se pueda dar un ejercicio, digamos, dialéctico para ir avanzando en el conocimiento de tal forma que sea provechoso. Ya, en primer lugar, vamos a dar un marco conceptual para ver cómo hemos soportado, cómo hemos apoyado toda la implementación. Y ya teniendo un poco más claro este marco conceptual, vamos a ir viendo algunos ejemplos, ya algunos ejemplos prácticos desde el punto de vista del laboratorista, ¿qué se puede hacer? Ya siempre hay algo que se puede hacer, siempre hay algo que se puede mejorar. Ese es uno de los preceptos en calidad. A pesar de que el módulo no está enfocado específicamente en el tema de calidad, le vamos a dar un marco lógico, un marco teórico para enganchar y demostrar que se puede dar ese enfoque, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Espero que se vea ahí la presentación. Ahí se ve la presentación, se puede ver ahí. Sí, por favor, me confirmado. Sí, Rodri, se está viendo bien. Chévere. Entonces, como dijo la doctora, lo vamos a enfocar en dos partes. Ya vamos a hacer una introducción, algo muy claro, muy rápido, pero que nos va a servir para ubicar el problema, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos? Reconocer las nuevas formas de trabajo en el laboratorio clínico y las consecuencias, las
las consecuencias potenciales de la robotización e inteligencia artificial en el mercado laboral en general. En segundo lugar, reconocer los beneficios y dificultades de la aplicación de las nuevas formas de trabajo en el laboratorio clínico. Recordemos que tiene ventajas, pero también tiene sus desventajas, entonces tenemos que tener claro el contexto. En tercer lugar, identificar las tendencias y opciones que actualmente presenta el mercado en la automatización en el laboratorio clínico. Tenemos que estar conscientes para dónde va el mercado. No podremos nosotros ir contracorriente, sino que más bien tendremos que ver las habilidades, las capacidades que disponemos para ser entes propositivos que mejoren el desempeño de nuestros laboratorios, tanto en el campo público como en el campo privado. Y en cuarto lugar, ser capaces de identificar una solución práctica. Creo que este es el punto más clave, más importante que esperamos que ustedes se lleven, que aporte efectivamente en la organización de la información o el trabajo colaborativo en el laboratorio clínico. Ustedes, más que nadie, nosotros más que nadie, como estamos en el día a día en el laboratorio clínico, estamos conscientes de la cantidad de datos que se generan en el laboratorio, ¿ya? Sin irnos a los extremos, hay enfermedades con respecto a los datos. ¿Cuáles son estas enfermedades? En primer lugar, que probablemente los datos no me aporten valor. Y en segundo lugar, que los datos haya una ingente cantidad de datos y yo no sepa cómo gestionarlos. ¿Ya? Esta enfermedad, digamos, para llevarlo al campo clínico, esta patología se llama datitis. ¿Ya? No queremos llenarnos de datos, sino que los datos que tengamos la capacidad de gestionar nos agreguen valor al servicio, ¿ya? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es la importancia? Ubiquémonos en la historia. En la historia vamos a ver, por lo menos hasta el momento, 4 revoluciones industriales. En primer lugar, la mecanización. En el año de 1780, 90 más o menos, se inventa la máquina de vapor. Y esta máquina de vapor lo que hace es incorpora fuerza de trabajo, ¿ya? De esta manera se producen un montón de cambios en la sociedad, en el campo laboral, en la forma de producir las cosas. Ya no había el zapatero, ya no había el carpintero, sino que debido a que se incorpora fuerza de trabajo, ya se puede mecanizar, ya se puede de alguna forma producir en serie, ¿ya? En la segunda revolución industrial ya incorpora la electricidad, la producción en masa, la cadena de montaje, con los beneficios de la energía eléctrica. Todos estos cambios tienen como común denominador la energía. Después, en la tercera, prácticamente la estamos viviendo, es la era informática, es decir, la automatización, las tecnologías de la información y la comunicación. Esto está en auge. Y debido a la generación de datos, vamos a desembocar en la cuarta revolución industrial, que se supone es la digitalización, en la que se incluyen el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos y la robótica. Temas que no son muy ajenos a nuestra realidad. De hecho, ya hemos tenido, si no mucho contacto, por lo menos ya los hemos escuchado. Entonces tenemos que estar conscientes de que para allá va el mercado. Esto ha dado origen a una nueva economía, la economía digital. Esta economía digital probablemente ya está moviendo miles de millones de dólares, no probablemente, de hecho ya está moviendo miles de millones de dólares. Incluye estrategias nuevas, términos nuevos, por ejemplo, la cadena de bloques, la analítica de datos, la inteligencia artificial, la impresión 3D, el Internet de las cosas, la automatización y robótica, la computación en la nube, ¿ya? ¿Para qué mencionamos esto? Es para tener claro el ámbito, el contexto en el medio en el que nos desarrollamos. ¿Por qué? Porque estos cambios no solo van a ser en el laboratorio, sino que viene una ola de cambios digitales que va a incorporar a todos los ámbitos de la sociedad. Y uno de los ámbitos más importantes de la sociedad es la salud, ¿ya? Veamos cuál es la evolución o la proyección de los datos con un breve ejemplo
con respecto al tráfico de todos los datos en el Internet. Miren, en 1992 se producían 100 gigas al día, ¿ya? En el 2022, probablemente esta proyección de 150.000 gigas por segundo, o tal vez tuvo un aumento debido a que de alguna forma nos vimos forzados en la pandemia a generar más datos, a conectarnos, a estar más activos digamos, en redes sociales, en plataformas digitales, en trabajo remoto, y esto ha incrementado, ¿ya? Esto es una tendencia que es irreversible. Listo. Entonces, ese es el ámbito, ese es el esquema, ese es el contexto en el cual estamos viviendo. Ya para aterrizarlo en el campo de laboratorio en el cual estamos aportando a la sociedad, es importante darle un sentido, un esquema a la implementación, ¿ya? De esta manera, vamos a ver que para darle un sentido, como les digo, a los datos, para que todas estas implementaciones, de estas digitalizaciones, aporten, coadyuven al logro de los objetivos, le vamos a dar el sentido del sistema de gestión, ¿ya? Como ustedes conocen, el sistema de gestión lo que hace es organizar los procesos, y teniendo en cuenta las interrelaciones de los procesos, vamos a alinear estratégicamente a nuestra organización, es decir, vamos a darle un rumbo, vamos a darle un norte a todas las implementaciones que estamos haciendo, ¿ya? De esta manera, una de las herramientas de mejoramiento es la identificación de muda. La muda es un término japonés utilizado para la detección de desperdicios. Muda significa desperdicios. Tenemos 7 tipos de desperdicios. Primero, la sobreproducción, es decir, ¿para qué hizo eso si no necesitamos? Hay otra muda de tiempo, es decir, estamos pasando tiempo en esto cuando no necesitamos. Otra muda es la muda de transporte, es decir, cambio de lugar de la materia prima, por ejemplo. Otro de los desperdicios son los reprocesos, es decir, ¿por qué nos vamos por este camino si pudiésemos ir directo de este punto a este punto? Otro de las mudas, de los desperdicios, es el inventario. Otro de los desperdicios son los movimientos, es decir, el cambio de lugar de los operadores técnicos en nuestro ámbito, ya siendo muy, muy operativos. Otro de los desperdicios son los defectos. Es decir, miren, se ha identificado 7 tipos de desperdicios, ¿ya? La idea de hacer esto es, como les digo, darle un sentido, identificar los desperdicios y ver las soluciones digitales o de automatización de los procesos, en qué nos puede ayudar para disminuir estos desperdicios, que obviamente se van a ver reflejados en excelencia operativa en el ámbito público o aumento de la rentabilidad en el ámbito privado, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Como les digo, el tema lo queremos hacer muy práctico para que sea representativo, ¿ya? Identificamos la cadena de valor. La cadena de valor en el laboratorio clínico es el proceso preanalítico, analítico, posanalítico, y diseccionamos los procesos en las diferentes actividades. El momento que identificamos una actividad, podemos identificar un desperdicio, ¿ya? Entonces, ahora vamos con este esquema, hemos identificado todas las actividades que se dan en el proceso preanalítico, ¿ya? Y de esta manera vamos a ver si esta actividad nos está generando desperdicio, un desgaste que no necesariamente aporta valor a la organización, al laboratorio. Si esta es una muda, este es un desperdicio, lo podemos gestionar justamente aplicando una automatización, ¿ya? Entonces, en mi ámbito, yo trabajo en una institución pública, se detectó, en primer lugar, mapeamos el proceso preanalítico, los procesos agregadores de valor. Mapeamos los procesos agregadores de valor e identificamos actividades que no generan, que se pudiesen haber sido
automatizadas. Por ejemplo, en primer lugar, la elaboración de la solicitud de los exámenes. Hicimos un estudio en el año 2016, el cual nos reveló que la mayoría de errores en el proceso preanalítico, aproximadamente un 80 o un 70%, están relacionados con la solicitud de los exámenes. Es decir, no teníamos los nombres, los apellidos, no teníamos fecha de nacimiento, teníamos números de cédula confusos, y esto genera reprocesos, esto genera desperdicio de tiempo. Una de las opciones, una de las oportunidades que vimos de mejora es automatizar esto. Entonces hicimos un proyecto, ya vamos a ver el resumen del proyecto condensado en el plan operativo. Decidimos digitalizar, es decir, propusimos un desarrollo de una comunicación del GIS con el IS. Bien. Luego, siguiendo en la cadena de sucesos del proceso, vimos también que muchos médicos, muchos usuarios de nuestro servicio necesitaban instrucciones con respecto a cómo tienen que presentarse o qué tubo necesitan para uno u otro examen. Entonces vimos que eso nos generaba muchas llamadas. Decidimos identificarlo como una muda de tiempo, y eso pudiese derivar en defectos, y resolvimos generar una solución digital para podernos comunicarnos con los médicos, por ejemplo, o con los compañeros internos. Ya vamos a ir viendo con el mapa de proceso todas las evidencias. Ahorita, en el momento, estamos identificando los desperdicios. Otro de los desperdicios que identificamos, un reproceso, es el ingreso de los datos al sistema, ¿ya? En primer lugar, el médico hacía una solicitud en papel, desperdicio de papel, desperdicio de tiempo, riesgo de confundir números, riesgo de confundir historias clínicas. Y esto se repite acá, el ingreso de datos al sistema. ¿Ya? Además que es un reproceso, tenemos riesgos identificados. Siguiendo en la cadena de actividades, en la parte de acá, miren, ubicamos un desperdicio de tiempo. Es decir, probablemente las muestras, no probablemente, de hecho las muestras ya estaban tomadas, y como ustedes conocen, para centrifugar las muestras tenemos que esperar el tiempo de refracción del coágulo, que son 20 minutos. 20 minutos que bien pudiésemos haber estado ya centrifugando las muestras, y pudimos identificar este retraso que se genera un cuello de botella, ¿ya? Otro de los desperdicios es el transporte de las muestras del área analítica, es decir, un compañero tenía que esperar las muestras para transportarlas y después distribuirlas a las diferentes áreas, ¿ya? Además de que era un desperdicio, se generaba un cuello de botella. Esto implicaba un riesgo ocupacional. ¿Por qué? Porque empezamos a detectar tendinitis, ¿ya? Por el movimiento repetitivo para destapar los tubos. Además, que se generaban conflictos debido a la distribución de las muestras. Bien, hemos identificado 7 mudas, 7 desperdicios para los cuales teníamos que proponer las soluciones, de tal forma que tenga un sentido, que la identificación de los desperdicios coadyuven al logro de los objetivos planteados ya como organización. Miren, siguiendo en la cadena de valor, ubicamos al proceso analítico, ¿ya? ¿Qué hicimos? Igual, caracterizamos, vimos la secuencia de actividades e identificamos cuáles son los desperdicios. Una muda, un desperdicio identificado es el tiempo de espera que teníamos previsto hasta que el equipo esté listo. Es decir, el compañero está haciendo los mantenimientos, esto es algo clásico, algo típico. Acaba de hacer el mantenimiento, digamos, procesa el control interno, y hasta mientras tenemos que esperar a que esté listo el equipo, y eso también generaba un cuello de botella. La siguiente muda identificada es la transcripción de los datos del control interno al software. Alguien me puede decir, bueno, sí, son 2 datos por analito, pero ya el problema se magnifica, se aumenta cuando tenemos 40 analitos, es decir,
80 datos que transcribir, además del riesgo que hay en confusión de datos. Se genera un desperdicio de tiempo ahí. Eso también genera un retraso, ¿ya? Otro de los desperdicios ya en la gestión de los datos, en la gestión de los reportes, identificamos que el técnico tenía que ubicar las muestras en otras áreas. Como ustedes conocen, el típico perfil es una bioquímica clínica con una inmunoquímica, un examen de hormonas, por ejemplo. Entonces eso hacía que el compañero de inmunoquímica tenía que levantarse, hacer su lista de trabajo y peregrinar por todo el laboratorio para ubicar las muestras. Ese es otro desperdicio. Esa es una muda de movimiento cuando involucra personas y de transporte cuando involucra materia prima, en este caso los tubos, ¿ya? Identificamos, en resumen, 3 mudadas, 3 desperdicios. Esto no es una camisa de fuerza, sino que es un ejercicio académico propuesto. Obviamente, ustedes podrán hacer el análisis de desperdicios en cada laboratorio, porque obviamente ustedes conocen que va a ser diferente el ámbito, el contexto entre un laboratorio y otro, ¿ya? Ahora ya estamos en el proceso post-analítico. En el proceso post-analítico identificamos un principal desperdicio, que identificamos que hay bastantes resultados que caen en la categoría de normales. Es decir, tengo un paciente que no tiene una patología, está haciéndose exámenes de control. Este paciente, como les digo, no tiene un valor patológico, ya tiene históricos. Además del proceso analítico, se evidenciaba que este proceso estaba controlado. Ya habíamos generado evidencias con respecto a indicadores, digamos, de imprecisión, veracidad, exactitud. Ya teníamos ciertas evidencias, ya teníamos, por ejemplo, un delta check que ya se podía configurar en el sistema informático. Y de esta manera descubrimos esta herramienta que se llama autovalidación. Entonces, ahí planteamos un proyecto de autovalidación, ¿ya? Entonces, miren, para resumir, lo que hemos hecho es identificar en la cadena de valor cuáles son las actividades que nos pudiesen haber estado generando desperdicio, ¿ya? Y de esta manera, identificamos estos desperdicios y con este análisis incluimos ya sea instrucciones o ya sea proyectos de mejora en el caso público. Nosotros planteamos proyectos de excelencia operativa, lo incorporamos en el plan operativo 2021 y le dimos un sentido de mejora continua, ¿ya? Entonces, miren, este es el resumen de los desperdicios que nosotros encontramos en los procesos agregadores de valor, ¿ya? Proceso preanalítico, analítico, posanalítico. Lo codificamos, identificamos la muda, el desperdicio, lo clasificamos y de frente a esto propusimos un proyecto. Como les decía, por ejemplo, para el preanalítico, un proyecto de comunicación HIT-LIST. Para consulta de instrucciones de exámenes, un web consulting. Hicimos un site en el cual estaban cargadas la información. Y así. Entonces, nos dimos cuenta que podíamos avanzar siempre y cuando tendríamos la capacidad de levantar los datos y darles un sentido, siempre y cuando estos datos nos agreguen valor, ¿ya? En la siguiente diapositiva vamos a poder ver las evidencias que hemos trabajado y lo que se ha levantado. Entonces, miren, recordemos del análisis de muda de desperdicios y esto es ahora es el núcleo del módulo. Recuerden que identificamos desperdicios. Uno de los desperdicios identificados es la gestión de los datos, ¿ya? Como ustedes conocen, hay tantos datos en el laboratorio que se generan día a día y uno de los desperdicios identificados es el tema de
del, del registro en papel, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso genera un subregistro, es decir, al ser, y yo entiendo el tema, al ser operativamente, digamos, dificultoso registrar todos los incidentes, no se lo registra, ¿ya? Y eso produce un sesgo de la información y eso no nos permite identificar los problemas. Entonces, ¿qué hicimos? Levantamos una plataforma con una opción gratuita que existe en el mercado. Estos datos nos alimentan una base de datos y con esta plataforma pudimos configurar estos dashboards. Este dashboard lo que nos hace es, lo que nos permite hacer es segmentar la información. Ya, acuérdense, del 2020, todos los laboratorios, la sociedad entera estuvo envuelta en la pandemia. Lo que hacen los dashboards es contarnos historias de los desempeños en las organizaciones. Por ejemplo, miren, nosotros sabíamos que debido al nerviosismo, a las condiciones de vulnerabilidad en las cuales trabajamos, iban a haber un aumento de los incidentes preanalíticos. Entonces, esto nos permitió identificar, por ejemplo, cuál es el incidente que más se repetía. Entonces, nosotros ya íbamos viendo cuáles iban a ser las recomendaciones con los diferentes servicios, podíamos segmentar de una forma ágil, dinámica, podemos identificar los problemas, pero eso sí basados en las evidencias. Uno de los preceptos de ISO es toma de decisiones basadas en evidencias. Entonces, creo que es una herramienta que nos dio bastantes luces para poder tomar decisiones, ¿ya? Siguiendo recordemos, otra de las mudas, de los desperdicios, es el transporte de muestras, ¿ya? Aquí vamos a ver, hacemos un pequeño videito, voy a bajar el volumen. En el video lo que vamos a poder evidenciar es la implementación de una solución mecanizada para el destape y distribución de las muestras, ¿ya? Este es un equipo preanalítico. En el mercado hay diferentes soluciones, esa es la cual disponemos. La idea es que esto me permite a mí disminuir los tiempos, ¿ya? No para dejar de hacer las cosas, sino para el tiempo que yo estoy dejando de destapar tubos o distribuir muestras, yo me dedico a ver un valor de pánico, a confirmar una muestra, es decir, a actividades que agregan valor a mi servicio. Ya, esa es la idea, ese es el sentido, ese es el norte. De esta forma, yo alineo el desempeño operativo y le doy un sentido. ¿Para qué? Para que me ayude al logro de los objetivos estratégicos. ¿Ya? Miren, esa es la solución que disponemos al momento. ¿Ya? Otra de las implementaciones que hicimos en el proyecto de Digital Data, sí, este proyecto se llama así, Digital Data, vimos que el desempeño analítico, el desempeño tiene que ser organizado de alguna forma, ¿ya? De esta manera, desarrollamos una pequeña aplicación, una matriz, que nos permita evidenciar de una forma ágil, rápida, los desempeños, ¿ya? Entonces, los compas que ya han trabajado en desempeño analítico, me van a entender un poquito mejor, pero igual vamos a hacer una explicación flash de qué es lo que me está diciendo esta matriz. Miren, en primer lugar, podemos segmentar la información por analito, es decir, yo quiero saber el desempeño de la glucosa, ¿ya? En este primer cuadrito podemos ubicar el desempeño del coeficiente de variación, ¿ya? Este levantamiento de datos... Rodrigo, perdón que te interrumpa, no se está viendo, sino una pantalla en blanco. Una pantalla en blanco. Compartir. Puedes ver, no, sí está ahí, ya, ¿Ahí? perfecto. Ya, Ajá. perfecto, gracias. Entonces, la idea de esta organización de los datos es de una forma rápida, ágil, yo poder segmentar toda esa información, toda esa data del desempeño analítico que se genera. Ya. En el primer cuadradito vamos a ver el desempeño con respecto al coeficiente de variación.
En el segundo, el sesgo. En el tercero, un IDS, que es un resumen del desempeño encontrado con control externo. En el tercero, vamos a ver un cálculo de error total. Y en el cuarto cuadradito, en la parte superior, vamos a ver el desempeño sigma, ¿ya? La idea es que yo cada mes haga una evaluación y pudiese detectar desvíos, ¿ya? Otra de las cosas que podemos hacer con esta matriz es segmentar los datos, miren, de una forma ágil, sencilla. Obviamente que nosotros invertimos un montón de tiempo en esto, pero nos da muchas ventajas. Entonces, miren, podemos evaluar el desempeño de la urea. Vamos a ver, digamos, queremos ver el desempeño de TGO, por ejemplo. Ya, entonces, miren, eso es el desempeño. ¿Ya? Esto nos ha permitido organizar los datos, porque es muy frustrante tener tantos datos y tenerlos desorganizados y no darles un sentido, morir en el, como se dice muy coloquialmente, morir en el intento de organizar los datos y terminar el día frustrado sin saber cómo organizarlos y sin saber qué es lo que me están diciendo los datos. Ya, como les decía, uno de los defectos que podemos nosotros incurrir es la datitis, es decir, tengo tantos datos, pero no entiendo lo que me están diciendo. Listo. Vamos a ver. Deje de compartir. Voy a regresar a la presentación. Ahí sí se ve. ¿Pueden confirmar? Sí, Rodri, sí se ve. Ya, listo, ya vamos a acabar. De esta manera, exacto, miren, estamos en el proceso analítico. Vamos al proceso post-analítico. Recuerdo que una de las mudas que identificamos es el tema de, me parece que es un par de mudas. Sí, el tema con respecto a los datos. Uno de los indicadores que salvan vidas es el tema de los valores de pánico. Ya, miren, entonces ahí estoy eternamente agradecido con los compañeros que han sabido interpretar el mensaje de la implementación. Los compañeros son muy disciplinados. Recordemos que este es un trabajo en equipo, ¿ya? Los implementadores vemos lo que es necesario, tratamos de transmitir esa necesidad y los compañeros lo ejecutan, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante que los compañeros operadores técnicos, yo también soy soy un operador técnico, entiendan la idea que nosotros queremos transmitir, porque de hecho la estrategia no se ejecuta en el nivel directivo ni en el nivel medio, sino se ejecuta en el operacional, ¿ya? Entonces, miren, igual podemos segmentar los datos. Por ejemplo, nosotros, digamos, programamos una reunión con emergencia. ¿Sabe qué? Programamos la reunión, pero necesitamos saber en qué estamos fallando. Entonces, si podemos segmentar los datos, ya es un plus que vamos ya ganando camino y vamos sabiendo qué es lo que le duele a nuestro cliente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, sabemos que es muy lógico que la mayor cantidad de valores de pánico en emergencia están en las gasometrías, por ejemplo, ¿ya? Miren, otro de las mudas que identificamos es el tema de la validación de los datos, ¿ya? La validación, y ahí, de frente a esto, montamos un proyecto de autovalidación, ¿ya? Entonces, ¿qué pudimos lograr con autovalidación? Hicimos un análisis, bueno, primero montamos el algoritmo de autovalidación y confrontamos los datos pre-algoritmo y post-algoritmo. De ahí, en esa manera nos dimos cuenta que el post-algoritmo sí disminuyó los tiempos, ¿ya? Este es un análisis estadístico con Mann-Whitney, es decir, comparamos la media pre-algoritmo versus la media post-algoritmo y nos dimos cuenta que sí es efectivo porque sí hay una diferencia estadísticamente significativa de frente a una media versus la otra. Miren, esto es igual, el pre-algoritmo, post-algoritmo urea, pre-algoritmo, post-algoritmo creatinina. Y aquí lo que confrontamos es los algoritmos de frente a otros validadores, es decir, el algoritmo trabajando solo de frente a los validadores, digamos, entre comillas, humanos, ¿ya? Obviamente que esto tuvo un impacto sobre el indicador y
y fue representativo, ¿ya? Otra de las mudas que identificamos es, vamos a verlo muy, muy rápido, en honor al tiempo, es el tema de la comunicación. Ya esto es algo transversal a la organización. Entonces, vimos que probablemente todas las implementaciones se quedaron en el aire. Entonces, decidimos hacer un site, una página web. Y como les digo, esto es una opción gratuita. Por el momento está gratuita. Estas opciones, al momento de que cuando ya tenemos datos, nos empiezan a solicitar ya un poco más de pago, de una inversión. Pero son soluciones efectivas. Miren, eso desde mi punto de vista. Podemos organizar la información, tener un poquito más de sentido, darle un poco más de sentido. Pues son opciones digitales amigables con el ambiente. Ya contamos con, por ejemplo, estrategias como firma digital. De esta manera automatizamos el tema. Ya no tenemos que nos separamos del paradigma de tenerlo todo impreso y ahora lo gestionamos un poco más dinámico, ¿ya? Aquí tenemos algunas memorias incluso de la organización, del laboratorio. Los compañeros pueden explorar esto. De hecho, esto ya está socializado en una parte, otra parte sí, hay que admitir que en ocasiones se vuelve un poco complejo porque sí hay resistencia. Es algo, creo, natural al cambio, pero son opciones que se vienen. Esto se viene, esto no podemos ir contracorriente, ¿ya? Estas son algunas de las evidencias que hemos podido levantar. Esto obviamente tiene un impacto sobre los indicadores y la idea es que el impacto, el efecto de estas implementaciones, de estas automatizaciones, de estas nuevas formas de trabajo en el laboratorio clínico, me ayuden, es decir, coadyuven al logro de los objetivos planteados en el marco de la planificación estratégica y la alineación estratégica. Es decir, yo desde el plano operacional, yo coadyuvo a que se puedan cumplir los objetivos estratégicos, que generalmente son, para mí, en los laboratorios, son confiabilidad y oportunidad, que es algo clave, es algo importante, relevante. ¿Cuáles son las conclusiones de esta parte de la exposición? Las nuevas formas de trabajo en el laboratorio clínico, obviamente son soluciones digitales, también la robotización. Hemos podido también probar un poco del tema de diseño de algoritmos para automatizar estos procesos en el marco de la seguridad del paciente. Nunca debemos olvidarnos que ese es nuestro fin. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son algunos, digamos, disminución de los tiempos, disminución de las mudas o de los desperdicios en los procesos. ¿Cuáles son las dificultades? Las dificultades son algunas porque se ha evidenciado que hay que hacer más inversiones sobre los instrumentos, se necesita mayor infraestructura tecnológica. También hay muchas veces resistencia a estas nuevas formas de trabajo, que en todo caso habría que gestionar el cambio para introducir estas nuevas formas de trabajo, de comunicación, que, como les digo, son irreversibles. ¿Cuáles son las tendencias y opciones que actualmente presenta el mercado en automatización en el laboratorio clínico? Las presentadas. Por supuesto que las casas comerciales están innovando. En todo caso, todas estas innovaciones habría que darles un sentido en el sistema de gestión, es decir, que me coadyuven a mí a el logro de los objetivos para que no sea circunstancial, sino que tenga un sentido, tenga una lógica a mediano y largo plazo. ¿Cuál es una solución práctica que aporte efectivamente en la organización? Desde mi punto de vista, hemos trabajado para generar estos sites, estas soluciones digitales que nos permiten comunicarnos a un costo, entre comillas, cero, porque obviamente implica un tema de investigación, de sentarse a revisar estas nuevas aplicaciones, y obviamente el compromiso de los compañeros. Como yo les dije, esto es un trabajo en equipo, ¿ya? Yo no hago nada si los compañeros no tienen ese compromiso de generar el registro, ¿ya? Eso es
súper clave, eso es importante. ¿Ya? No sé, me parece que después hay una ronda de preguntas. En todo caso, de mi parte, les agradezco por la atención. Rodri, muchísimas gracias por tu charla. Es espectacular todo lo que se ha llegado a hacer. Es importante que sepamos que el laboratorio del Hospital Eugenio Espejo es un laboratorio que viene trabajando en esto durante muchísimos años, no es algo que se ha hecho de la noche a la mañana, es algo que ha tenido mucho trabajo y mucha colaboración de fondo, muchos tropiezos también, y esto es importante recalcar porque no todos los laboratorios tienen esta capacidad y esta suerte de tener una persona encargada netamente en calidad como es Rodrigo. Él, como les dijo, él también participa en el área técnica, pero básicamente sus actividades se enfocan en la parte de calidad del laboratorio y gestionar todo lo que son indicadores y estos procesos que nos acaba de comentar, que son espectaculares realmente. La siguiente parte la voy a dar yo, es quiero mostrarles como ejemplo lo que pasa en el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Eugenio Espejo. Nosotros estamos dentro del mismo servicio, sin embargo estamos separados físicamente del laboratorio clínico. Yo estoy como parte del laboratorio de anatomía patológica. No tenemos en nuestro laboratorio una persona encargada 100% en calidad, entonces se nos ha dificultado un poquito más tener este tipo de herramientas tan a la mano, pero quiero contarles cómo hemos evolucionado teniendo en cuenta de que al momento tenemos solamente 3 técnicos trabajando en el laboratorio de biología molecular, y les quiero contar un poquito de qué es lo que hacemos. Rodri, si me ayudas dejando de compartir tu pantalla, por favor, para compartir la mía. Sí. Ahí pones dejar de compartir. Dejar de compartir. ¿Dónde estará? Espérame para ver si le puedo dejar de compartir yo. Ya, sí. Estás compartiendo. Deja de compartir. Ya. Ya, perfecto. Entonces ahora voy a compartir yo mi pantalla. ¿Se está viendo? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ok, entonces, bueno, como les dije, yo les voy a hablar un poquito sobre nuestra experiencia en el laboratorio de biología molecular, demostración a partir de, o sea, como un ejemplo de un caso. Nosotros tenemos funcionando en el laboratorio de biología molecular desde diciembre del 2016. Es un laboratorio mucho más joven que el laboratorio clínico. Sin embargo, hemos evolucionado y hemos llegado a tener muchísima acogida por parte no solo no solamente en el hospital, sino en general de la República y complementaria. Al momento nosotros tenemos 34 pruebas que las hacemos en el laboratorio de biología molecular. Estamos divididos en 3 carteras prácticamente: la cartera de pruebas infecciosas virales sobre todo, donde hacemos cargas virales de VIH, hepatitis, citomegalovirus, etcétera. Tenemos la cartera de pruebas de predisposición genética a ciertas patologías, como por ejemplo podemos ver aquí los paneles, un panel de hipercoagulabilidad donde podemos ver varios genes que pueden estar mutados de línea germinal y provocar problemas de coagulación en ciertos pacientes. Tenemos hiperlipidemias y otros como ApoB, ApoE, HLA. Tenemos también ciertos marcadores de farmacogenética que nos ayudan a definir dosis y predecir toxicidad en pacientes, los cuales somos los únicos, el único laboratorio que hace esto a nivel nacional. Y bueno, tenemos además la cartera de oncología, donde podemos ver nosotros podemos ver los biomarcadores que nos dan una idea clara del pronóstico y también de qué fármacos pueden aplicarse en los pacientes. Entonces, el flujograma de trabajo en el laboratorio de biología molecular es básicamente este. Les he hecho un resumen general de lo que se hace. En el laboratorio primero tenemos la preanalítica, donde hacemos una toma, recepción y etiquetado de la muestra.
Posteriormente tenemos la fase analítica, en la cual hacemos extracción de ácidos nucleicos, preparación de la reacción en cadena de la polimerasa, específicamente en cada aplicación, y luego hacemos la amplificación como tal y el análisis de los datos. Y posteriormente, la postanalítica, tenemos la transcripción y validación de resultados. En el caso nuestro, no tenemos una validación automática aún. Sin embargo, tenemos ciertos procesos que tienen la adquisición de los datos y pasado a LIS directamente de forma automática. Como aquí les quiero mostrar lo que hacemos, ¿no es cierto? Son, por ejemplo, tenemos ciertas pruebas que se hacen de manera automática desde la preanalítica, casi automática. Que son estas de aquí, VIH, HPV, las hepatitis y citomegalovirus. Más o menos nosotros procesamos 700 casos al mes de estas pruebas. Tenemos ciertos procesos dentro del proceso general que son semiautomatizados, donde podemos tener una extracción automatizada de ácidos nucleicos por equipos específicos, lo cual no es aplicable lastimosamente a todos los tipos de muestras, sino básicamente a muestras de sangre. Sin embargo, nosotros manejamos muchas otras muestras dentro de esas, de las que yo más manejo en mi cartera, es oncología, que generalmente se utilizan bloques de parafina, entonces es imposible automatizar esa parte. Más o menos son 50 casos al mes que podemos hacerlo de manera automatizada la extracción. Y la mayoría de casos, aparte de las virales, pues las hacemos de forma semiautomática y manual. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, es un poco complicado automatizar al 100% la cartera de biología molecular. Dentro de los procesos automatizados, que son básicamente las pruebas virales y no todas, como les dije, son 700 casos al mes aproximadamente. Tenemos nuestra fase preanalítica, analítica y postanalítica, dentro de la cual en la fase preanalítica el código de barras de identificación manual de las muestras y el alicuotado se hace de forma manual. Posteriormente tenemos toda esta fase de acá que es automática. Nuestro equipo, el equipo que nosotros manejamos es el COBA 4800 de Roche, dentro del cual ingresamos las muestras directamente y se procesa completamente todo los pasos dentro de este equipo. Ya les voy a mostrar un poco de fotos. Y luego la transcripción y validación de los resultados, lo cual se hace en cierta parte es automático porque directamente el equipo se conecta con el IS y posterior a eso tenemos la validación, que es manual. Sí, entonces la migración es automática de los resultados del IS. Perdón, si pueden apagar los micrófonos. Gracias. Entonces, bueno, aquí les quiero ejemplificar un poco de cómo manejamos las cosas. Estos son los ejemplos de etiquetas del hospital y del laboratorio. Como podemos ver, está identificado el número de la orden que se genera por cada uno de los casos. Es un número único. La edad del paciente, está la identificación por su número de cédula, aquí está el nombre del paciente y las características del tipo de muestra que estamos procesando en este caso. Como vemos, aquí tenemos la parte, aquí es una fotografía real del laboratorio. Perdón un ratito. Mil disculpas. Bueno, les decía que esta es una foto real del laboratorio donde podemos ver todas las muestras, cómo las tenemos. Estos son los tubos primarios y tenemos que hacer un alicuotado manual. Este punto es crítico porque, como ustedes saben, se puede generar problemas de confusiones, entonces hay que tener muchísima concentración en este punto.
Estas son, por ejemplo, las muestras de HPV, donde vemos que, bueno, los viales son distintos y en este caso no se debe hacer alicotado, sino se utiliza el tubo primario. Entonces tenemos dos situaciones distintas en este caso. Acá podemos ver el equipo, cómo funciona. Es un equipo en el que es a modo de racks. Los racks salen automáticamente del equipo. Te va pidiendo mediante un código de luces dónde poner los diferentes racks con las diferentes cuestiones que se necesitan poner. El cargado es de todos los insumos, es manual, todo se maneja mediante código de barras, por lo tanto, esto también nos garantiza la calidad de que no se pueden utilizar reactivos caducados ni de mala calidad, todo tiene que ser cargado de manera adecuada. Acá tenemos un ejemplo de cómo se... Aquí podemos ver cómo el equipo nos va dando las instrucciones de cómo hacer el cargado de los racks. Posterior a que termina, el equipo lo que hace es extracción y carga la placa, carga la placa de PCR, es decir, ya monta completamente la reacción en cadena de la polimerasa y nos permite retirar la placa y poderla cargar posteriormente en el equipo. Como vemos aquí, el cargado, este paso es el único paso manual dentro del proceso analítico. Solamente pasamos de aquí la placa hacia el equipo. Los resultados y la validación, pues en este caso es automático, como vemos aquí un ejemplo del caso. Aquí tenemos Aquí vemos un resultado, ¿no es cierto?, de un papiloma. Por ejemplo, el papiloma virus es positivo para los tipos de alto riesgo, pero es negativo para 16 y 18. Esto se carga directamente o se pasa directamente por el IS. Sin embargo, la validación es manual y aquí tenemos nosotros un ejemplo de cómo se ve el resultado de biología molecular. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de una hepatitis, por ejemplo, con la carga viral en copias por ml y toda la información que nosotros cargamos para que sea revisada por el médico para que pueda ser interpretado el resultado. En el caso de los procesos semiautomatizados y manuales, pues aquí tenemos diferentes momentos también y diferentes actividades. La toma y recepción de las muestras, bueno, esto es completamente manual. La codificación, el ingreso al sistema y la centrifugación y manejo previo de la muestra. Luego tenemos aquí la opción de hacer una extracción de ácidos nucleicos que puede ser automatizada o puede ser manual dependiendo del caso. Automatizado en caso de que sean pruebas genéticas de las cuales nosotros partimos de una muestra de sangre o muestras de ciertos líquidos que tienen gran cantidad de células. Podemos hacerlo en el equipo y si no, pues tenemos que pasar al método manual de extracción. Y luego la preparación de la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR y el análisis y la transcripción de los datos son casi siempre manuales al 100%. En el caso de la extracción automatizada de ácidos nucleicos, tenemos un equipo que se llama MagnaPure 24, donde igual cargamos las muestras en tubo primario. Esto simplemente las destapamos, las homogenizamos, destapamos y cargamos en el equipo y el equipo hace su extracción automática. Más o menos se demora en hacer la extracción de ácidos nucleicos totales 1 hora y media por cada 24 muestras. Entonces así tenemos ya una muestra válida para posteriormente utilizarla en la amplificación. Pero, sin embargo, como les dije, mucho de nuestro trabajo se basa en bloques de parafina. Y en este caso, la extracción lastimosamente no es automática, tiene que ser manual, para la cual utilizamos primero un micrótomo en el cual hacemos cortes del bloque de parafina
esta viruta que se obtiene del bloque de parafina, luego se pone en un tubito y la extracción se hace de forma manual. Esta extracción manual también muchas de las veces nos permite hacer extracción de muestras difíciles, como por ejemplo en el caso de las leucemias necesitamos hacer extracción de ARN, el cual tiene que ser procesado con cierta minuciosidad, y para esto es mejor utilizar el método manual para poder visualizar, como si ustedes se fijan aquí, podemos ver un pellet de glóbulos blancos, y dependiendo de esto nosotros podemos tomar decisiones en el momento de la extracción de los ácidos nucleicos. Así es como nosotros organizamos los tubos, siempre con su código, y la extracción se hace 100% manual en este caso. Posterior a la extracción de ácidos nucleicos se hace la preparación de la PCR. La preparación de la PCR también es de manera manual en estos casos. Utilizamos una especie de recetario. Como ustedes ven, el recetario también lo hacemos a mano, aunque también podemos y lo trabajamos también de forma digital. Y la preparación se hace en base a cálculos por número de muestras, y se hace de forma manual dentro de una cabina de flujo laminar. Posterior a la preparación de la muestra, pues se carga el equipo. Tenemos varios tipos de PCRs. En este caso aquí les he puesto 2 de los equipos de PCR en tiempo real que tenemos a disposición en el laboratorio, para que ya, donde previamente nosotros colocamos las características de la amplificación y de la captación de los resultados. La amplificación entonces se da en tiempo real en este caso, donde los resultados pueden ir siendo monitoreados durante el proceso, ya que hay una emisión de luz que se capta, como ustedes ya saben, se capta en cada uno de los ciclos de amplificación, y el software analiza automáticamente los valores. Esto sobre todo en el caso de los procesos cuantitativos, en los cuales se tiene que dar un valor, y en el caso de los cualitativos, pues siempre se hace una comparación con curvas de las características genéticas que estamos buscando para poder llegar a un resultado. Como ustedes ven aquí, el resultado se lleva un registro de los resultados, tanto en el software como manualmente. Y de esta forma nosotros podemos luego hacer un reporte de los resultados en el software, porque en este caso directamente no hay una comunicación, porque esto tiene que ser interpretado, validado, recalculado por el técnico, debido a que, por ejemplo, en este caso la fotografía es de una leucemia mieloide crónica, donde nosotros podemos ver las curvas de amplificación. Estas de aquí es el estándar y el calibrador. Acá tenemos las curvas de amplificación de nuestras muestras y todas estas muestras que no amplificaron para el gen. Entonces, en base a esto, nosotros hacemos una validación adicional a la que hace generalmente el software. Luego, nosotros tenemos también el reporte en el sistema, donde podemos ver los resultados que fueron lógicamente colocados de forma manual, y es por eso que muchas de las veces podemos ver esto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les quería mostrar una situación en la que hubo la validación inicial por la técnica que hizo la prueba, y posteriormente hubo un comentario que lo realicé yo adicional al resultado, que fue esto de aquí, ¿sí? El tipo de cigosis que tiene la mutación, ¿sí? Porque esto es importante para la interpretación clínica. Entonces, este tipo de cosas también nos permite hacer un monitoreo de cuáles fueron las modificaciones que se fueron dando en el resultado, y de esa forma podemos también hacer un seguimiento de si es que hubieron modificaciones posteriores a la validación, que es importante saber. Y tenemos una cartera adicional, que es la secuenciación capilar, que también somos el único hospital que al momento utiliza esta aplicación para el diagnóstico.
es secuenciación genética capilar en este caso. No tenemos todavía el NGS, esperemos que en algún tiempo no muy lejano pueda ya contarles un poco sobre el asunto, pero por el momento es la secuenciación capilar. Esta de aquí es mucho más larga, sí, es mucho más engorrosa, necesita muchísimo más trabajo manual porque no podemos automatizar prácticamente nada, todo es en base a trabajo manual e interpretación manual. La toma y recepción de la muestra es la misma. Posteriormente hacemos extracción de ácidos nucleicos, dependiendo de la muestra podemos hacerla manual o automática, solamente si es que estamos hablando de una, por ejemplo, una predisposición genética a tener un síndrome específico, lo podemos hacer mediante el equipo porque es en sangre. Sin embargo, la mayoría de nuestros casos vienen de bloques de parafina y, como les dije, ahí se complica la extracción. Luego tenemos que hacer una preparación de la reacción en cadena de la polimerasa, que es manual. Hacemos una primera PCR, luego hacemos una purificación de la PCR, luego montamos una segunda PCR, otra purificación post-PCR de secuencia, luego hacemos una electroforesis capilar y el análisis que es 100% al ojo experto, y la transcripción y validación de los resultados. Entonces, como ven, en el mejor de los casos, nos toma entre 8 y 10 horas el llegar a un diagnóstico por secuenciación genética capilar. Incluso desde el diseño de la PCR lo hacemos de forma manual. Entonces aquí ustedes ven, este es un diseño hecho por mi persona, donde es un gen que se llama IDH1, que es un biomarcador importante en algunos cánceres como tumores gliales, cerebrales gliales, colangiocarcinoma y otros como leucemia linfoblástica aguda. Estos son los puntos calientes del gen donde mutan, entonces yo tengo que conocer exactamente cuál es la estructura del gen, cuáles son las regiones flanqueantes, y de esa forma nosotros diseñamos los primers, mandamos a sintetizar los primers a Estados Unidos, los primers nos regresan al laboratorio y tenemos que hacer absolutamente todo desde cero. Luego hacemos una validación mediante un gradiente de temperatura. Eso quiere decir que cada pocillo de estos tiene la misma muestra con la misma receta, solo que está amplificada en diferentes temperaturas, y como podemos ver, ya la aparición de la banda se da en uno de estos puntos, y es así como se define la temperatura de annealing que vamos a utilizar en esta técnica, que es, como les dije, 100% manual. Una vez estandarizada ya la PCR, pues procedemos a hacer el montaje de la PCR como tal, donde utilizamos un recetario, que también es un recetario que tenemos que hacer un cálculo. Lo tenemos establecido en Excel para que haga el cálculo automático, pero también se puede hacer en cuadernito. Y hacemos la amplificación en este equipo o en los equipos de termocicladores de tiempo final. En este caso no es un tiempo real, no ve fluorescencia, lo único que tenemos es un resultado al final de la amplificación total. Más o menos aquí tenemos de 2 a 3 horas una PCR, más la purificación, que más o menos se demora unos 40 o 45 minutos de proceso. Después viene la segunda PCR, como les dije, donde se utiliza ya esto es una receta estándar. Los mismos primers que se utilizaron para la amplificación se utilizan en este punto. Más o menos el tiempo de preparación de la secuencia es unos 40 minutos, más la amplificación posterior, que es de 2 horas y media, y una posterior purificación para retirar todos los excesos de fluorescencia que podemos tener para que el equipo no nos capte basura, más o menos unos 40 minutos más. Posterior a la purificación, pues procedemos a la transferencia del material que acabamos de purificar hacia la placa ya para correr en el secuenciador. Entonces, como ven, hay muchos puntos de procesos manuales en donde nos podríamos confundir. Es por eso que tenemos que tener una organización muy clara en el laboratorio para que siempre tengamos claro en qué punto estamos y con qué muestra estamos trabajando. Por eso es importante en este caso utilizar, por ejemplo, las pipetas multicanal, porque de esta forma evitas la cantidad de veces que pipeteas.
Entonces, pipeteas por línea y es mucho más fácil colocar de manera general las PCRs en los pocillos y así no confundirnos. Entonces, como vemos, aquí tenemos numerado, de la misma forma que tenemos numerados los tubos de PCR y donde hicimos la purificación, pues los numeramos de la misma manera en la placa para no tener confusiones. Identificamos la placa siempre de manera muy clara y luego pasamos al montaje de la secuencia en el secuenciador capilar. Como ven ustedes, tenemos una serie de capilares, en este caso son 8 capilares. La electroforesis se hace de forma, o sea, se hace por capilaridad aquí en estos capilares. Acá tenemos el ánodo, acá tenemos el cátodo, es una corriente eléctrica controlada. Aquí existe un horno, aquí tenemos la cámara CCD que hace la captación de la fluorescencia, de los deoxinucleótidos que pusimos con fluorescencia en la reacción de secuencia, y así podemos tener nuestros resultados. Aquí está el plato, tal cual lo cargamos tal cual lo cargamos en la placa. Tenemos que ponerlo en el mismo orden en el software, porque el software luego nos va a identificar la muestra con la secuencia que nosotros estamos poniendo en cada uno de los pocillos. Y aquí cada una de las líneas más o menos se demora entre 30 minutos y 1 hora en realizarse la electroforesis, dependiendo del largo del fragmento que estemos trabajando. Luego tenemos que hacer una revisión de la secuencia o de los datos crudos. Como vemos aquí podemos ver la calidad de los datos crudos. Aquí no podemos ver ningún resultado, simplemente es un control de calidad que hacemos de nuestra secuencia. Posteriormente hacemos lo mismo de manera amplificada, donde podemos ver ya las características a modo de colores. Si ustedes se fijan, no se ve muy claro, pero tenemos picos verdes, que son las adeninas, los picos negros, que son las guaninas, tenemos los picos rojos, que son las timinas, y los picos azules, que son las citosinas, y es así como podemos leer la secuencia. Y podemos ver también, como vemos en este punto, las mutaciones. Esto deben haber ustedes ya visto en el módulo de secuenciación. Y aquí nosotros posteriormente tenemos otro software donde podemos cargar la información genética, también la cargamos de manera manual. La información genética que está en las bases de datos internacionales de los genes. Entonces aquí tenemos la secuencia genética consenso y la comparación de la secuencia de cada uno de los pacientes con esta de aquí. Y así podemos definir entonces los resultados. Aquí tenemos una fotografía real de mis resultados, donde podemos ver el código de la muestra y los resultados. Si es que tiene mutación, por ejemplo, vemos el tipo de mutación que tiene, una arginina en la posición 132 a histidina, o si es que es wild type y no tiene la mutación en esos puntos. Entonces ahí podemos ver nosotros los resultados que posteriormente los pasamos manualmente al sistema, colocando toda la información de los genes, porque es importante que siempre esté definida cuál es la secuencia consenso que utilizamos de base, cuál es la mutación que encontramos, cuáles son las frecuencias que esperamos encontrar en nuestros resultados y cuál es la connotación clínica de esta información. Entonces, bueno, como conclusiones generales, después de haberles contado un poquito de nuestros laboratorios, como ven ustedes, lo que les contó Rodrigo es completamente otra cosa a lo que les estoy contando yo, porque lógicamente son situaciones distintas, son masa de muestras distintas también. O sea, estamos hablando que yo proceso al mes aproximadamente 1000 casos. Los 1000 casos pueden procesarse tranquilamente en un día en el laboratorio. Sin embargo, como ven, el grado de complejidad y de tiempos que necesita una prueba de biología molecular es infinitamente mayor a los analitos del laboratorio clínico. Entonces es por eso que hay ciertas características que se pueden, o ciertos procesos que se pueden automatizar con mayor facilidad en unos laboratorios y no en otros. Ahora, esto que les estoy diciendo de biología molecular tampoco es que sea así el 100%. Hay muchos equipos a nivel mundial que permiten simplificar pasos en muchos de los casos, sobre todo con bloques de parafina. Ahora existen equipos en los que se pone simplemente el corte de parafina directo en el equipo y el equipo hace todo.
Sin embargo, son mucho menos eficientes en cuanto a volumen, que es lo que nosotros tenemos de sobra en el hospital. Entonces, como conclusiones generales, la automatización marca el futuro de los procesos en los laboratorios, disminuye los errores humanos, como ya habíamos dicho, ya habíamos visto también en la parte teórica, optimiza los procesos y los recursos y los tiempos y todo lo que ya nos explicó Rodrigo de los desperdicios. Aunque no todos los procedimientos pueden ser automatizados al 100%, sí, se proyecta que algún rato lo lograremos, pero por el momento no. Y hay que adaptarse a los recursos que se tienen. Todo lo que les estamos contando es una experiencia, como les dije, de muchísimos años, de mucho trabajo, de muchísima gente que está trabajando aquí. Somos muchas personas que trabajamos en los laboratorios. Entre los 3 laboratorios, más o menos, casi somos 100 personas. Entonces, lógicamente, esto no es la realidad de todos los laboratorios en todos los hospitales o incluso en los laboratorios privados. Sin embargo, es algo que es importante conocer, ver que hay herramientas, como nos explicó Rodrigo, herramientas que pueden ser aplicables gratuitamente y que pueden ir siendo implementadas poco a poco en nuestra práctica diaria. Eso es todo por el momento. No sé si es que tienen tal vez alguna pregunta. Acá veo que en el chat hay algún comentario. Si es que hay como conocer el laboratorio, pues sí están invitados. Pueden ir al hospital, nos contactan y pueden ir a conocer tranquilamente tanto el laboratorio clínico como el laboratorio de patología y biología molecular. Nosotros, como les digo, somos un servicio grande y abierto a que nos visiten, y si podemos darles apoyo, pienso que Rodrigo piensa igual que yo, si podemos darles apoyo para implementación o tips para ciertas situaciones particulares, pues podríamos ayudarles. Sí, totalmente. No sé si tienen alguna pregunta, ya para ir cerrando la sesión. Sí sería bueno que alguien nos haga algún comentario sobre lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, creo que estamos tímidos. Les agradezco mucho por la presencia. Les agradezco como les dije, les felicito también por haber llegado ya a esta altura del curso de ProDelab. Sigan adelante, ya falta poco para terminar, y muchas gracias a todos. Estamos a disposición. A ver, ahí. No hay preguntas. Bueno, muchas gracias Rodri, gracias a todos. Voy a dar por finalizada la reunión. Gracias, muy amable, pasen bien.